Entonces, vamos a partir primero viendo, ¿cierto? Esta actividad, ¿ya? En donde, bueno, vamos a demostrar, ¿cierto? Que en cualquier triángulo o rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿ya? Eso es como básicamente lo que tenemos que ver. Eh, Primero, como instrucciones, bueno, primero va a ser abrir el programa, ¿ya? Y dejarlo listo para poder crear, ¿cierto? Lo siguiente. Primero vamos a construir un segmento. Ya recordamos que en el segmento está esta barra de herramientas en donde, bueno, primero por defecto viene la recta. Entonces nosotros al pinchar tenemos que seleccionar el segmento, que es este icono que está acá. Y luego tenemos que hacer dos puntos en el plano, ya cualquiera. Ya colocamos un punto A, un punto B y automáticamente se va a crear el segmento. Ya porque eso es lo que estamos haciendo. Luego tenemos que trazar una recta perpendicular al segmento AB. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que buscar la cuarta herramienta, ¿cierto? Que está de acá. Y, bueno, por defecto viene perpendicular, así que no hay problema de eso. Y lo que vamos a hacer es pinchar sobre cualquier punto del segmento AB. Ya puede ser el punto A o el punto B. Y desplazamos el segmento, ¿cierto? De la recta hasta el extremo B y ahora hemos trazado una recta perpendicular al segmento B que pasa por B. ¿Ya? Entonces, pinchamos cualquier puntito del segmento B, luego pinchamos el extremo B y se va a crear, ¿cierto? Una recta perpendicular. Luego, cuando veamos el programa, recordemos que en el programa nos enseñan y nos dan como ayuda el cómo nosotros utilizar la herramienta que estamos seleccionando. Bien, pero eso lo vamos a ver ya cuando hagamos nuestra actividad. Luego, vamos a crear el punto C sobre esta recta que yo dibujé. ¿Ya? Sobre esta recta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pinchar la herramienta punto y voy a hacer clic sobre cualquier punto de la recta. ¿Ya? Y ahí voy a crear, ¿cierto? Nuestro punto C. ¿Ya? Luego vamos a dibujar el segmento AC, o sea, vamos a unir el otro extremo que estaba libre con el punto C que yo había dibujado anteriormente. ¿Ya? Y luego que ya tenemos, ¿cierto? Nuestro segmento C, vamos a construir el polígono, porque recordemos, ¿cierto? Que cuando yo tenía un triángulo dibujado con segmentos, simplemente eran tres segmentos unidos, porque teníamos que sí o sí utilizar nuestra herramienta de polígono para poder formar un triángulo. Bien, ahora vamos a seleccionar la herramienta polígono, ¿cierto? Tenemos que seleccionar los vértices y volver al vértice inicial, o sea, ABC y volver a la para que se construya el polígono ABC. Bueno, ahora, tenemos que ahora además construir, luego de que tenemos nuestro triangulito rectángulo, tenemos que construir, ¿cierto?, los cuadrados sobre cada triángulo ABC. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a seleccionar nuevamente la herramienta de polígono y vamos a seleccionar polígono regular. Bien, luego vamos a hacer clic sobre A y luego sobre C y aparecerá un mensaje, ¿cierto? Donde nos va a preguntar cuántos lados quiero que tenga el polígono. Obviamente, como yo quiero tener un cuadrado, voy a tener que decirle que quiero un polígono de 4 lados. Entonces se va a crear un polígono de 4 lados que va a estar justamente aquí arribita. ¿Te fijan? Porque va a tener una distancia de A hasta C. Y luego lo voy a volver a repetir lo mismo, pero con el segmento AB y finalmente con el segmento AC. Bien, y voy a formar los tres cuadraditos exactamente iguales. Ahora, luego voy a calcular el área. Recordemos que cierto, eso también lo estuvimos practicando en la clase pasada. Y vamos a calcular el área sobre cada uno de los cuadrados construidos. ¿Ya? Obviamente tal vez el área no va a ser exacta, pero lo importante es que el programa lo hace. ¿Ya? Entonces calculamos el área del cuadrado 1, del cuadrado 2 y del cuadrado 3. ¿Bien? Y finalmente vamos nosotros a tener que sumar el área de los cuadrados construidos como catetos y tenemos que compararla con el área construido como hipotenusa. Y
vamos a tener que repetir el procedimiento, pero modificando nuestro triángulo. Si nosotros cambiamos nuestro triángulo, ¿qué pasa con las áreas? ¿Se mantiene la relación o no se mantiene la relación? Bien, y finalizado esto, vamos a responder. ¿Cómo se relaciona la suma de las áreas de los catetos, de los cuadrados construidos sobre los catetos y el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa? Respondemos a eso. Luego, ¿crees que la relación varía según el triángulo que se considere? Y tenemos que también hacer las pruebas y responder. Y finalmente, dice, ¿qué relación existe entre la fórmula a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado y las áreas de los cuadrados? Y comentarlo. Bien, y eso es más o menos lo que vamos a trabajar ahora. Nos vamos a volcar directamente a nuestro programa. ¿Nicole había levantado la mano? No sé, no alcanzo a ver. Profe, ¿Sí? es que no entiendo cómo se usa GeoGebra Ah, todavía. pero estuvo en la clase el viernes. Sí, pero es que no entiendo, me pierdo. Ya, pero no importa. Ahora, esta actividad de hoy la vamos a hacer entre todos. Ya, yo voy a ir haciéndola, proyectándola, y luego ustedes pueden ir siguiéndome en su casa. ¿Ya? Igual el archivo que yo creé hoy día, se lo voy a compartir para que más o menos ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Ahora, vámonos al programa y comencemos a realizar, ¿cierto?, nuestras instrucciones, ¿ya? Entonces, vámonos al programa. Recordemos que, ¿cierto?, aquí accedemos desde el link que yo les dejé en el Classroom. En este caso, yo el plano cartesiano no lo voy a usar, ¿ya? Vamos a eliminarlo, ¿ya? Vamos a usar solamente así con cuadrilla. Y vamos a crear, ¿cierto?, nuestro segmento, que era lo primero que se nos había pedido. Creamos nuestro segmento desde ese punto, tal vez hasta acá. Ya, hagámoslo distinto a como está en el libro para que no sea una copia fiable. Consulta, al tiro una pregúnteme. Profe, ¿qué aprieto para que aparezca eso? ¿Esta página? No, para que saliera Ah, esa cruz de ahí, eso. ya, mira. En las herramientas que aparecen acá arriba, ¿cierto? Yo le hago clic sobre la herramienta y se van apareciendo las opciones que yo tengo de cada herramienta. Entonces, por ejemplo, acá yo le hice clic donde aparecía la recta y seleccioné el que dice segmento. Ahora, si se fijan abajito, aparece aquí en negro, ¿cierto?, una ayuda, donde dice que puedo seleccionar para crear este segmento 2 puntos o 2 ubicaciones. Entonces, lo que yo hice fue seleccionar la ubicación de donde se crea A y la ubicación donde se crea B. Bien, ahora, ¿qué había que hacer a continuación? Ya, recordemos que para el siguiente paso tenía que ubicarme en la cuarta, ¿cierto? En la cuarta herramienta, e irme justamente donde dice perpendicular, o sea, ya está listo. Entonces, para una perpendicular necesito un punto y un segmento. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía? Para la perpendicular, primero selecciono punto, el segmento, y si se fijan, me da la opción de moverlo. ¿Qué tenía que hacer yo después? Mover este punto hasta B y hacer clic nuevamente. Y se creó mi recta perpendicular. ¿Dudas? Vi que levantaron la manito. Profe, no preguntaba cómo hacer el segmento. No preguntaba cómo hacer el segmento, sino cómo quitar como la cruz que había ahí con los números. Eso, El eje, desde el ya. fondo. Bien, el eje se quita de acá, mira. A la derecha aparece un cosito con 3 letras y abajito aparece otro, como con unas figuritas. Acá uno le hace clic para poder sacar el segmento. ¿Ya? Le aparece si bueno, ahora no me aparece a mí, pero cuando está el eje cartesiano, le hacen clic y aparece un eje cartesiano chiquitito. Y con el eje cartesiano, ahí ustedes pueden calcularlo como eje cartesiano. Lo que pasa es que al eliminarlo después me aparece distinto. ¿Ya? Ahora,
Profe, ¿puede hacerlo de nuevo? ¿Qué cosa? Lo que hizo hace como menos de un minuto. ¿Lo del eje cartesiano? ¿O esto de la perpendicular? Sí, no, lo del eje no sé cuánto. ¿Cartesiano? Ya, miren. El eje cartesiano va a estar al medio, ¿cierto? A la derecha, donde aparecen las tres rayitas, estas barras, ¿cierto? Con estas figuritas, le hacen clic y aparece esto, ¿cierto? Ahí está el plano cartesiano. Si yo le hago clic, aparece. Si le hago clic de nuevo, desaparece. ¿Se entiende? Lo mismo con los cuadritos. Yo puedo no tener cuadritos o puedo tener cuadritos. ¿Ya? O plano, o ejes, o no ejes. ¿Bien? Eso. ¿Se entiende? Ahora sí. Profe, a mí no me aparece. Tienen que hacerle clic varias veces porque de repente aparece, de repente no aparece, es como extraño. ¿Ya? Ahora, si por casualidad ustedes están acá viendo el plano cartesiano y la verdad es que les molesta, bueno, ustedes pueden mover todo el eje y lo mueven por una esquina, ¿no? Y el eje desaparece. Si el eje está en medio, ustedes pueden trabajar acá arriba o acá abajo, ¿ya? No hay problema. Muevan el eje nomás que desaparezca, ¿ya? Para que no se compliquen ustedes también en el aspecto de tener que estar trabajando ahí sobre el eje si es que no lo pueden hacer desaparecer, ¿ya? Porque es solamente una vista, ¿bien? Pero como yo les digo, esto es como algo extraño porque aparece y de repente, de hecho a mí recién aparecía y de repente no aparecía, ¿ya? Pero eso es más o menos, si es que les complica el eje, muévanlo, ¿ya? Muevan nomás la figura y que quede sin eje, ¿ya? Profe, Digan. no me sale la opción de cómo quitar esa cuestión de atrás. Ya, No ahora, puedo, no me sale nada. pero si no aparece la opción, hágale clic a el... Ah, ya. Ya, haga clic en la flecha, ¿ya? Donde dice mueve, ¿ya? Y luego de que le hagan clic a mueve, le hacen clic a los tres puntitos de abajo, a las tres líneas, y ahí aparece. Si usted tiene una herramienta puesta, por ejemplo perpendicular o punto, cualquier cosa, le aparece otro menú. ¿Se fijan? Pero si aparece, si usted aprieta la flecha, cambia el menú a esto, a los ejes. ¿Ya? Si usted aprieta la última, la de la cruz, también le aparece. ¿Ya? Pero si aprietan otra herramienta, no les aparece. ¿Se fijan? Como que tienen las propiedades distintas de cada herramienta que estamos seleccionando. Bien, ahora sí. Sí, gracias. Bueno, ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Luego de que tenemos nuestro segmento y nuestra recta perpendicular, lo bueno es que aquí vamos a tener nuestro ángulo de 90. Vamos a crear un punto cualquiera, un punto C. Y ese punto lo podemos incluso hacer, ahí. No, a ver, lo podemos hacer ahí. Ya, ahí vamos a crear un punto C. Y vamos a crear un segmento de A hasta C. Bien. Ahora, obviamente no es el mismo triángulo que está en el libro porque yo igual quise hacer algo distinto ya. Así que no me digan, profe, no está quedando igual porque no lo quiero hacer igual. Entonces, primero vamos a tener un polígono. ¿Ya? El polígono iba a ser nuestro triángulo. O sea, A, B, C y A. Se creó mi polígono. Si se fijan, quedó con un colorcito ahora. Y ahora, luego de nuestro polígono, tenemos que crear nuestro polígono regular. Entonces, luego de mi polígono, bajo ahora donde dice polígono regular y hago el polígono regular. ¿En dónde? Primero en el segmento de la al C. Y me dice 4 vértices. Ok. Y ahí está mi polígono de 4 vértices. ¿Se fijan? Luego ahora vuelvo a repetir lo mismo, pero con el otro ladito. De la A al B. 4 vértices. Ok. Pero me quedo al otro lado. Bueno, cambiémoslo. Movemos, ¿cierto? Nuestro polígono.
No, a ver, ¿dónde estaba? Ahí estaba. Vámonos para atrás. Y vamos a crear el polígono, pero en vez de decirle del A al B, vamos a decir del B al A. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, acá veamos si es así. Si yo coloco del C al B, se queda el polígono para acá. Ya. Entonces, ya. Si le sale el polígono al revés, por ejemplo, le sale el polígono así, está malo, ¿cierto? Entonces ustedes, en vez de decir de B a C, van a hacerlo al revés. De C hasta B. Y ahí les sale el polígono al otro lado. ¿Bien? Por si acaso, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Siguen la idea? Estoy siguiendo las mismas instrucciones del libro. ¿Ya? ¿Qué decía después? Calcular áreas. El área de este polígono, el área de acá y el área de acá. Tengo que comparar. Y tengo que comparar. Creo que acá no me permite. Ah, no. No. A ver, vamos a eliminar estas vistas. Mejor. Es así. Y vamos a crear nuestra vista. Espera un chiquito. Vista. Vista. Clásica. Ahí está. Entonces tenemos la vista clásica y la vista algebraica. Y eso. Ya. Entonces, tenemos entonces nuestro nuestro triangulito, ¿cierto? Con las áreas. Y podemos hacer algo. Miren, con ese punto C que yo tengo acá, yo puedo mover mi triángulo. ¿Se fijan? Y fíjense con las áreas. Las áreas van cambiando. ¿Ya? Ahora, yo puedo mover mi triángulo más para acá, para que mi área también cambie. ¿Ya? Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que si yo sumo las dos áreas de los catetos, me tiene que dar exactamente el área del cuadradito grande. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que relacionar, ¿cierto? Que en este triángulo rectángulo, por más grande o por más pequeño que sea, se tiene que cuadrar en el sentido de que la suma de sus áreas tiene que dar, a ver, vamos a dejar un área 10. Tiene que dar exactamente, no, igual suma. Vamos a dejar eso ahí, vamos a dejar eso acá y vamos a dejar eso ahí. Tiene que dar exactamente el área de nuestra suma. ¿Bien? Bien, ¿quién terminó de hacer esta figura? Yo la tengo lista. ¿Sí? Ya, súper. Ahora, ¿cuadra siempre de que la suma de estos dos de los de arriba?
Obvio, ojo, de repente puede pasar de que la centésima no cuadre, ya se puede dar la situación. Por ejemplo, acá, ya, miren, si nosotros revisamos rápidamente, lo vamos a hacer acá con la calculadora. Miren, si ustedes, por ejemplo, suman las dos áreas de los cuadraditos de los catetos, vamos a tener, por ejemplo, acá 29,23 y le sumamos el 35,16, no va a cuadrar. ¿Por qué? Porque da 64,39 y acá dice 64,38. Pero se puede dar esta particularidad de la diferencia de 1 en la centésima, porque recordemos que acá estamos calculando áreas, ¿cierto? De lados en donde hay un pequeño margen de error, ¿cierto? Al momento de aproximar los valores, ¿ya? Pero es un margen de error muy pequeño, ¿ya? O sea, es 0,01 centímetros, ¿ya? Así que es es como una décima parte de un milímetro, ¿ya? O sea, al ojo humano es casi imperceptible, ¿ya? Pero más o menos eso es lo que podríamos obtener, ¿ya? Así que eso. Ahora, vayamos a responder las preguntas. Ahora, en todo caso, casi siempre cuadra, por ejemplo, en el 20 más 5,01, 25,01. ¿Se fijan? Siempre hay como un pequeño margen de ese 0,1 que de repente nos va a interferir un poquito. Ahora, bien, construimos el segmento, trazamos la perpendicular, creamos el punto C, generamos un segmento AC, construimos nuestro polígono, construimos nuestros 3 polígonos regulares y finalmente trazamos, ¿cierto? Y generamos las áreas de estos 3 cuadrados. Ahora, eh, sumamos las áreas, las comparamos con nuestro cuadrado y fuimos cambiando nuestro triángulo para que fuéramos viendo y observando que al cambiar nuestras áreas, ¿cierto? Se mantienen independientes de la forma, ¿cierto? Que este triángulo tenga. Recuerden que el ángulo recto, al crear, ¿cierto? Nuestra recta perpendicular, nosotros lo vamos a tener siempre. Bien, ahora vamos a ocultar esto. Ahí sí, para que se vea más bonito. ¿Ya? Ahí sí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a responder estas preguntitas que aparecen acá, como para más o menos tener un acercamiento a lo que van a hacer ustedes. Ahora, dice, ¿cómo se relaciona la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre sus catetos y el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa? Bueno, ¿cómo yo voy a relacionar estas áreas? Ya, primero, yo voy a irme acá. ¿Qué voy a decir? Primero voy a decir que la relación que tiene la suma de estas dos áreas es equivalente a tener el área del cuadrado de la hipotenusa, ya proyectado sobre la hipotenusa, ya. Y esto se puede verificar, por ejemplo, porque si yo tengo acá, por ejemplo, un área de 9,91, le sumo a la segunda área que mide 40, me va a dar siempre el resultado de la tercera área, que es la de la hipotenusa, que en este caso me dio 49,91. ¿Se fijan? Cuadra justo, ¿ya? No hay nada más, o sea, no hay nada más exacto, ¿cierto? Que dar cierto este resultado. Ahora, puede darse la casualidad de que esto se descuadre por 0,01, ¿ya? Pero por lo general, si se fijan, siempre el valor va a ser la suma, ¿ya? Por mucho es cierto que uno cambie, ¿cierto? Esta figura, el valor siempre es la suma que hay entre uno y otro. Bien, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ¿crees que esta relación varía según el triángulo que se considere? ¿Por qué? Bien, si el triángulo es un triángulo rectángulo, en B, por ejemplo, sin importar la medida del cateto A o sin importar la medida del cateto C,
o de su hipotenusa siempre se va a cumplir. La única condición de que esto se cumpla es que en nuestro triángulo sea rectángulo. ¿Bien? O sea, que este ángulo de acá sea un ángulo recto. Si esto no mide 90 grados, esto ya no va a funcionar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo quiero crear esto, por ejemplo, de un triángulo cualquiera, por ejemplo, llamemos polígono, hagamos un triángulo cualquiera, y a este triángulo le quiero calcular su cuadradito, no, este era al revés, vamos a hacerlo al revés, acá, su cuadradito y su cuadradito, y yo quiero calcular sus áreas, área de esto y de esto, veo que no hay una relación entre la suma. O sea, fíjense bien, llamemos que esto es mi ladito mayor. Ya, ahí cuadra, ¿cierto? 36 más 16 es 52. Pero si esto sigue rectángulo, cuadra, 64 más 16, 80. Pero si esto deja de ser un triángulo rectángulo, por ejemplo ahí, veamos lo que es exacto. Por ejemplo acá, 16 más 40, 40 no, ¿cierto? Como que no cuadra, ¿cierto? Entonces, cuando esto es un ángulo de 90, cuadra, justo. Pero cuando esto deja de ser un ángulo de 90 y es cualquier triángulo que no sea obviamente 90 grados, por ejemplo acá tenemos 26 más 13, no me da 63, o sea, estamos totalmente mal con las áreas. ¿Ya? En cambio, si es un triángulo rectángulo, en donde siempre se va a mantener cierta esa regularidad de que sea un triángulo rectángulo, siempre las sumas de las áreas de los cuadrados, o sea, llamémosle la área de los catetos, ya va a ser igual a el área de la hipotenusa. Bien, y eso es lo que postula el teorema de Pitágoras. Es por eso que más abajo aparece la número 3, sobre qué relación existe entre la fórmula, ¿cierto?, del teorema de Pitágoras y el área de los cuadrados. Obviamente que sí hay una relación. ¿Por qué? Porque si yo calculo un cuadrado, o sea, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, y eso me da la hipotenusa al cuadrado, es lo mismo que si yo quisiera calcular, por ejemplo, acá yo quiero calcular el a cuadrado, y el a cuadrado es equivalente a tener, miren, dejémoslo puesto en un segmento que sea más fácil para calcular. Dejémosla aquí. Bien, por ejemplo, si yo tengo un a cuadrado, imagínense que la mide 4, ¿cierto? 4 cuadraditos. Y yo quiero calcular el a cuadrado, me va a dar 16, 4 por 4. Bien, entonces ya aquí tengo que el área 16 es lo mismo que decir a cuadrado. Y cuando yo tengo el b cuadrado, que en este caso serían 6 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 6 es 36, que es lo mismo que el área que aparece acá. Y en mi hipotenusa, yo voy a tener que calcular esta medida al cuadrado, ¿ya? Obviamente, yo acá esta medida no la conozco, pero la puedo calcular, que mi programa lo permite, y decir que esto mide 7,21. Y resulta que 7,21 al cuadrado, o 7,21 al cuadrado, me va a dar 51,98. Y como yo les decía, hay una pequeña diferencia, ¿cierto?, en estas sumas. Bueno, y aproximadamente nos va a dar 52. Ya, se aproximó. Ahora, si sumamos 36 más 16, nos da los 52. ¿Ya? Pero es porque un tema de la aproximación, ¿ya? Para eso de repente hay un pequeño margen, ¿cierto?, de error en el tema de la figura, pero es mínimo, ¿ya? O sea, no se va a percibir, ¿cierto?, a simple vista, ya cuando tengamos como herramientas, porque la medida de esto en sí ya es decimal. Entonces, para quizás este sea un 7,21 y más números. Entonces, por esa razón, ¿cierto?, no se da justa este 52. Entonces, ¿qué relación existe? En que el cateto al cuadrado
representa el área del cuadrado. Por ejemplo, si yo quiero el cateto al cuadrado, va a representar el área del cuadrado pequeñito. Si tengo el b al cuadrado, representa el área del otro cuadrado pequeñito. Y el c cuadrado representa el área de la hipotenusa, ¿cierto? Que era el lado más largo. Por lo tanto, sí tienen una relación directa, ¿cierto? Con lo que vimos recién. Ahora, la idea es que ustedes puedan replicar, ¿cierto? Esto que estamos viendo acá. Y lo que vamos a hacer es revisar la actividad que van a hacer ustedes, en donde vamos a hacer algo bastante similar, ¿ya? ¿Y qué van a hacer? Primero, seleccionar y crear el segmento AB. Luego, trazar la perpendicular, ¿cierto? Al segmento AB, ¿ya? Y luego dibujar un punto C, ¿ya? Acá los dibujitos como que no se notan muy bien los iconos que tienen que presionar, pero están acá, ¿ya? Para que aquí sí se ven bien, ¿ya? Si se fijan acá se ve bien, pero como que acá no les faltó, ¿cierto? Extraer bien la información, como que no se ve súper bien, ¿ya? Ahora, crean el segmento AC, construyen el triángulo, dibujan los cuadrados y calculan el área, ¿ya? Similar a esto de acá. Es como muy parecido a lo que hicimos, ¿ya? Y ¿cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, entre el trabajo mío y el trabajo de Juanito y el trabajo de María y el trabajo de Andrés y el trabajo de cualquiera? Es que, como ustedes van a crear sus dibujitos, esta figura obviamente no va a estar en el mismo plano cartesiano. O sea, tal vez quizás mi figura va a estar acá, el de Pedrito va a estar acá, el de María va a estar acá, el de Pepito va a estar acá, entonces no van a estar en el mismo punto, ¿ya? Por lo tanto, eso yo lo voy a poder comprobar. La forma en cómo se va a hacer el área va a ser distinta. El tamaño del triángulo va a ser distinto. E incluso los colores van a ser distintos. Por ejemplo, yo Profe, puedo hacer uno de cada color. Dígame. yo lo hice, pero no me da el mismo área que el más grande. Ya, pero si usted suma las dos, nos da esta área. No, Ya, ¿y formó un ángulo de 90 acá adentro? sí, ¿Y cuánto mide el área de un cuadradito chico? 159,1. 159,1. Ya, a ver, hagamos uno que mida 159,1. Ya, ¿el otro área cuánto mide? ¿El del otro cuadradito? 118,54. 118. Ah, ya, entonces ¿dónde queda? Primero agrandar el otro. 118,54. 118. Ya. Ah, más o menos lo parecido ahí. De ahí lo vamos a agrandar para ver un detallito. Y el área de acá dijimos que era. Ya. Entonces era 118,54. Vamos a ver acá. 100. No, es base de largo. $119, 118. Ya, ahí dejémoslo parecido, a ver si es que suma. El otro me dijo, el de abajo, el primero, era 150 y... 159,1. Ah, ya, le erré por 2. Ya, imagino que va a estar como por ahí. Ya, entonces yo tengo que sumar estos dos, me tiene que dar el de arriba. ¿Y el de arriba cuánto le dio? ¿El tercero? ¿Este de acá? 223,16. Ya. A ver, entonces, si yo calculo más o menos con estas medidas de acá, yo sé que son distintas a las suyas, por muy poquito, pero si yo sumo, por ejemplo, el 118,84 y le sumo el 159,41, me da 278,25.
acá dice 278,24. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque tal vez el último número yo les dije que podía modificarse, puede cambiar. ¿Ya? ¿Por qué? Por esta diferencia de errores de las medidas. ¿Por qué? Porque esta es una aproximación, esta área también es una aproximación y esta área también es una aproximación. Entonces se puede dar. Ahora, ¿cuánto le da a usted de diferencia? Ahora, a ver, deme las medidas de nuevo, para ir calculando el tiro para ver la diferencia. 159,1. Coma 1, así, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y la otra? 122,18. 122,18. Y me da 281,28. ¿Y a usted le da? A mí me debe dar 222,71. Tal vez ahí hay algún error en la forma en cómo lo construyó. ¿Ya? Puede ser eso. ¿Ya? Ahora, ¿estará bien el tema de la construcción de su recta sobre el segmento? Profe, ¿Sí? Dígame. cuando hago otro de esos cuadros, ¿Ya? me sale como una cuestión al revés. Ah, salió el cuadro al otro lado. Sí, una cuestión Ya. toda rara y así. Cuando aparece el cuadro al otro lado, es porque yo seleccioné mal el segmento. Por ejemplo, si yo coloco de C hasta A, me aparece el cuadro al revés. Así, ¿cierto? Sí, Ya, si aparece así, usted tiene que devolverse y hacerlo al revés. O sea, en vez de decir de C hasta A, decir de A hasta C. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, si usted lo hace de A hasta C, el cuadradito queda en un lado. Pero si usted lo hace de C hasta A, el cuadradito queda al otro lado. ¿Bien? Ahora, la construcción es muy importante porque en base a eso es lo que yo voy a más o menos evaluar. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a dejar esto compartido para que lo vean como un ejemplo, ¿ya? Y así ustedes puedan después ver la manera en cómo voy a tal vez generar el... Se lo voy a colocar área 14, área C. Generar cierto... Ah, vamos a colocar ese es el área D, área B, y el otro va a ser el área A. Y vamos a área A. Y vamos a también a renombrar esto. Vamos a colocarle a S, le vamos a colocar C. Al de acá le vamos a colocar, ese va a ser B. Y a este va a ser A. Ya, súper. Entonces el área de A va a estar aquí, ¿cierto? El área de A. Este va a ser el área de B, que va a estar ahí. Y esta va a ser el área de C, que va a estar acá. Bien. Y este triangulito de acá lo vamos a borrar porque la verdad es que no me sirve. Ya, entonces vamos a borrar esto, 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 esto. Bien. Y aquí, que tenemos acá, ¿cierto? Nuestro ejercicio, vamos a tener limpiamente nuestra actividad y la vamos a guardar. Ahora, vamos a guardarla para recordar cómo se guardaba. Entonces vamos a colocar aquí en archivo, vamos a irnos en archivo y le vamos a colocar descargar. Descargar como archivo GeoGebra. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Actividad de ejemplo. Ejemplo. La vamos a guardar, se va a guardar y la vamos a subir a Classroom.
Bien.